Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, en poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Queridos hermanos obispos, presbíteros, diáconos, saludo cordialmente a los formadores y seminaristas del Colegio de San Albano y de nuestro seminario, religiosos, religiosas, hermanos todos. El nombre de esta celebración, Misa Crismal, deriva de Cristo. El ungido nos unge con el aceite de la unción. Unas palabras del Evangelio que reproducen las del profeta Isaías expresan el sentido de esta celebración litúrgica. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. El aceite unge exteriormente y el Espíritu en el interior. En esta celebración será consagrado el Santo Crisma, con el que se ungen los recién bautizados, son sellados los confirmados y son ungidas las manos de los presbíteros. Con el óleo de los catecúmenos, que será también bendecido, se preparan los candidatos al bautismo para que sean fortalecidos en el combate de la fe y en la comprensión del Evangelio. Con el óleo de los enfermos, son estos aliviados en su debilidad y consolados en sus dolencias. La misa crismal es como una fuente de la que fluyen los sacramentos del bautismo, la confirmación, la ordenación sacerdotal y la unción de los enfermos. Permitidme una palabra en relación con estos sacramentos que conciernen vitalmente
a la Iglesia y a sus fieles, a todos nosotros. Desde el pontificado de Pablo VI, en un contexto eclesial muy delicado, renovamos los presbíteros las promesas sacerdotales en el día en que el Señor confirió el sacerdocio a los apóstoles, del que nosotros hemos ido participando con el paso del tiempo. De la memoria del don recibido nace la gratitud y del agradecimiento la renovada disponibilidad para el servicio que se nos ha confiado. Escuchemos, queridos hermanos sacerdotes, la exhortación de San Pablo dirigida a su discípulo Timoteo y también a nosotros. Te recuerdo que avives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. El día de nuestra ordenación hemos recibido el sacerdocio ministerial para tomar parte en los trabajos por el Evangelio. Jesús se ha fiado de nosotros y nosotros sabemos a quién nos hemos confiado. Inmerecidamente el Señor nos ha introducido en una corriente de mutua confianza. Él nos ha elegido y llamado, nos ha hecho sus amigos y nos ha enviado para anunciar el Evangelio, celebrar los sacramentos y animar la caridad en la comunidad cristiana. En la Iglesia somos ministros de comunión, de concordia y de esperanza. Con la erosión de la vida cotidiana, corremos el peligro de que se adormezca la gracia sacramental que el Señor por su Espíritu nos ha transmitido. La oración es un despertador y una llamada a la vigilancia. Esta oración debe abrir nuestra jornada y a la oración debemos retornar al terminarla. La vida mortecina y mediocre abre la puerta a innumerables claudicaciones. Jesús eligió a los apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Seremos misioneros en salida, en la medida en que seamos discípulos que conviven con Jesús, en una permanente comunicación con Él. En la situación actual, que a todos nos envuelve como una niebla densa, por las acciones abominables de hermanos nuestros, debemos, además de intensificar la comunión orante con el Señor, estrechar los lazos entre nosotros como miembros del presbiterio diocesano. No privemos a los hermanos de la gracia de la fraternidad. Un hermano ausente disminuye el vigor de la comunidad sacerdotal. Todos somos condiscípulos en la escuela del único Maestro que es Jesucristo. No nos cansemos de acudir a esta escuela. Jesús mismo nos dice: no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será el servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La fraternidad humilde debe conducirnos al servicio sacrificado de las personas que se nos han confiado. Que nunca la autoridad ministerial recibida en la ordenación para edificar la Iglesia se convierta en nosotros en poder que violenta y abusa de otros. Que nunca degenere en clericalismo con las diversas manifestaciones de dominio y humillación, que nunca degenere en posturas oprimentes de los hermanos. Jesús se mostró en la noche en que instituyó la Eucaristía y el sacerdocio como el que está en medio de nosotros sirviendo, lavando los pies. En el Evangelio, en las palabras y conducta de Jesús, aprendemos que el servicio
es la vía real de la dignificación. En el sí de la renovación de las promesas sacerdotales, queridos hermanos y amigos sacerdotes, reavivamos los sueños del día de la ordenación. Agradecemos la perseverancia en las pruebas y ponemos nuestra confianza en el Señor de cara al futuro. Al impenetrable del porvenir podemos responder con serenidad, porque el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos. La concordia en el presbiterio de la diócesis es ámbito acogedor para los nuevos presbíteros. Es también despertador de nuevas vocaciones. El Señor llama en tiempos de calma y también en tiempos agitados. Jesús, con su poder, pone calma en el mar revuelto y con su presencia apacigua a los discípulos temblorosos. No tengamos miedo. El Señor, vencedor de la muerte, nos lleva de la cruz a la luz, de la inclemencia a la serenidad gozosa. El óleo de los catecúmenos y el crisma del bautismo y de la confirmación nos hacen pensar en la iniciación cristiana, que culmina con la participación en la Eucaristía. La Iglesia ha desarrollado pastoralmente la manera que ha juzgado oportuna en las diversas situaciones históricas para iniciar a los niños en la fe, en la forma cristiana de vivir, en los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía, en la pertenencia a la comunidad cristiana. Hoy estamos constatando cómo es insuficiente la forma con la que nosotros mismos fuimos iniciados. No basta la manera tradicional para iniciar a vuestros hijos y a vuestros nietos, queridos hermanos. Estamos buscando y poco a poco vamos abriendo camino, pero nos falta mucho por descubrir y por ponerlo en práctica. ¿Cómo iniciar a niños, jóvenes y adultos hoy eficazmente en la vida cristiana? Puerta, como hemos escuchado hace pocos días en esta catedral, es la familia. En el calor del hogar se enciende la lámpara de la fe. Puerta es la parroquia, es decir, la comunidad cristiana, reunida en un lugar concreto, dotada de dimensiones humanas adecuadas para conocer y ser conocido, para ser animados con el testimonio de otros y para animar también nosotros con el testimonio personal. Sin comunidad es muy difícil la continuidad y la maduración de los iniciados. Aislados en el desierto de nuestro mundo, somos candidatos a extraviarnos. La iniciación cristiana debe transmitir los fundamentos para que se levante el edificio del cristiano adulto en un proceso ininterrumpido de maduración y perseverancia. Sobre el número de miembros de la Iglesia no hemos recibido palabra del Señor. Si en cambio nos ha recomendado que seamos como sal y luz, como fermento y resto con capacidad de actuar y sobrevivir en las situaciones más variadas. Aunque las modalidades puedan ser diversas, necesitamos una auténtica iniciación cristiana, que no sea barniz superficial ni se reduzca a conocer algunos elementos parciales y sin conexión entre sí. Se deben unir el conocimiento de la fe y la experiencia de la fe. Que los iniciados sean capaces de decir a su modo qué creen y por qué creen. Que puedan dar razón de su esperanza en medio del mundo. Que se sientan hermanos
y actúen fraternalmente en la familia de la fe que es la Iglesia. El aceite de la unción de los enfermos es signo de la fuerza de Dios en la debilidad y de la luz del Evangelio para comprender el sentido del dolor y de la muerte. La unción de los enfermos y ancianos es compañía de Jesús, que nos toma de la mano para poder llamar Padre a Dios también en la oración de Getsemaní. Es verdad que nuestra sociedad nos ofrece medios preciosos a través de los servicios sanitarios, hospitales, residencias, con cuidados paliativos, pero un sufrimiento largo, hondo, es actualmente la soledad. El trato cariñoso de las familias, las visitas de los amigos y la atención delicada de los profesionales de la medicina pueden ayudar mucho en esa soledad. Pero no olvidemos, queridos hermanos, nuestro Señor y la Virgen, con los que la oración podemos dialogar, se hacen acompañantes e interlocutores. Dios es capaz de romper todo aislamiento y soledad, en todas las situaciones. Cuando una persona pide que se le ayude a terminar la vida porque la pena se le hace insoportable, lo que en realidad solicita es ser tratado con amor. No pide la llamada muerte digna, que es uno de tantos eufemismos inventados en nuestro tiempo para evitar llamar a las cosas por su nombre. También el rezo del rosario se adapta perfectamente, por el conocimiento y reiteración de las oraciones, a la situación de los cansados, ancianos y enfermos. Cuánto me impresionó una anciana que tenía en el respaldo de su asiento un rosario colgado, al que acudía frecuentemente en su soledad. Así la soledad era vencida. Yo os invito, queridos hermanos presbíteros, a que promovamos en nuestras diócesis la colecta por los santos lugares. Visitar aquellos lugares sin cristianos, sin comunidades cristianas, sería visitar museos antiquísimos. Pero en los museos no hay vida humana. La ciudad de Jerusalén es la patria espiritual de judíos, cristianos y musulmanes, muchas veces destruida y reconstruida. Es imagen de la Jerusalén de lo alto. Como últimamente surgen nuevas amenazas, el Papa Francisco y el rey de Marruecos, Mohamed VI, hicieron desde Rabat un llamamiento para que se conserve como lugar de encuentro pacífico para los fieles judíos, cristianos y musulmanes. Seamos generosos con aquellas comunidades para que no tengan que salir. Ya hay un éxodo incesante desde hace muchos años, que se detenga esta salida. Nos acordemos de ellos. Muchas gracias, hermanos. Ahora los sacerdotes renuevan ante su obispo y el pueblo de Dios sus compromisos de unión a Cristo y de servicio a la Iglesia. Queridos hermanos presbíteros, en esta conmemoración anual del día en que Cristo confió su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, ¿queréis renovar las promesas que hicisteis un día ante el obispo y ante el pueblo santo de Dios? Sí. ¿Queréis uniros más fuertemente a Cristo y configuraros con Él, renunciando a vosotros mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptasteis gozosos el día de vuestra ordenación
para el servicio de la Iglesia? Sí, creo. ¿Deseáis permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas, y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación, como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino movidos únicamente por el celo de las almas? Sí, quiero. Y ahora vosotros, hermanos todos, orad por vuestros presbíteros, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones, que sean ministros fieles de Cristo sumo sacerdote, y os conduzcan a Él, única fuente de salvación. Y rezad también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico que se me ha confiado, y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. El Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna. Ahora se presentan ante el señor arzobispo 3 grandes ánforas con los óleos que van a ser bendecidos. Óleo de los catecúmenos, que se emplea en el bautismo y el signo de vigor para el combate que lleva consigo la vida del cristiano. Óleo de los enfermos, se emplea en el sacramento de la unción de los enfermos, para dar fortaleza a enfermos y ancianos en grave peligro. Óleo que mezclado con ungüento aromático será consagrado como santo crisma. Se emplea en los sacramentos, bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Es signo de la participación del cristiano, del confirmado, del sacerdote, en la triple función de Cristo, sacerdotal, profética y real. Aroma para el santo crisma. Óleo para los catecúmenos. Óleo para los enfermos. Óleo para el santo crisma. Pan y vino para la celebración de la Eucaristía. aludiendo al vigor para el combate de la fe de quienes recibirán la unción de este óleo al ser bautizados. Oremos. Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo,
que has hecho del aceite un símbolo de vigor. Dígnate bendecir este óleo y concede tu fortaleza a los catecúmenos que han de ser ungidos con él, para que, al aumentar en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo y emprendan animosos la tarea cristiana, y admitidos entre tus hijos de adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora el señor arzobispo consagra el santo crisma, mezclando un ungüento aromático con el óleo. Soplará sobre el ánfora que lo contiene como gesto de petición a Dios para que infunda en el santo crisma la fuerza salvadora del Espíritu de Dios. Al pronunciar las palabras que consagran el santo crisma, todos los sacerdotes tenderán su mano sobre el ánfora que lo contiene, gesto que expresa el don de Dios que desciende sobre este santo óleo y la unidad de todos los sacerdotes de la diócesis con su obispo, para garantizar así a los fieles en la Iglesia la vida de los hijos de Dios. Hermanos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que se digne bendecir y santificar este ungüento, para que aquellos cuyos cuerpos van a ser ungidos con él sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención. Señor Dios, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual, recibe complacido la acción de gracias que gozosamente por nuestro medio te dirige la Iglesia. Al principio del mundo, tú mandaste que de la tierra brotasen árboles que dieran fruto, y entre ellos el olivo, que ahora nos suministra el aceite con el que hemos preparado el santo crisma. Ya David, en los tiempos antiguos, bebiendo con espíritu profético los sacramentos que tu amor instituiría en favor de los hombres, nos invitaba a ungir nuestros cuerpos con óleo en señal de la alegría. También cuando en los días del diluvio las aguas purificaron de pecado la tierra, una paloma, signo de la gracia futura, anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres. Y en los últimos tiempos, el símbolo de la unción alcanzó su plenitud después de que el agua bautismal lava los pecados, el óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros. Por eso, Señor, tú mandaste a tu siervo Moisés que tras purificar en el agua a su hermano Aarón, lo consagrase sacerdote con la unción de este óleo. Todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que Él era tu Hijo amado, en quien te complaces plenamente. De este modo, se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo cuando dijo: el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A la vista de tantas maravillas, te pedimos, Señor, que te dignes santificar con tu bendición este óleo,
y que con la cooperación de Cristo tu Hijo, de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de Crisma, infundas en él la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungiste a sacerdotes, reyes, profetas y mártires, y hagas que este Crisma sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana, para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo. Haz que los consagrados por esta unción, libres del pecado en que nacieron y convertidos en templo de tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa, que fieles al sentido de la unción, vivan según su condición de reyes, sacerdotes y profetas, y que este óleo sea para cuantos renazcan del agua y del Espíritu Santo, crisma de salvación, y les haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor.